Presidenta, quisiera solicitarle a la Secretaría si da lectura a un pequeño y breve texto antes de, como preámbulo. Con su venia, presidente. Sí. Un liderazgo ético-político puede restaurar. Un poquito más fuerte, sí. Sí. Un liderazgo ético-político puede restaurar la confianza de la gente en líderes políticos. En suma, el proceso hacia un liderazgo ético-político inicia con el propósito y esfuerzo que implica convertirse en una persona moral para luego ser un líder moral. Finalmente, eso significa sencillamente hacer lo que se dijo que se haría, congruencia, no mentir a la gente y tratar de representarlos lo mejor posible. Si hay perseverancia en hacer eso, durante un periodo largo de tiempo, la mayoría de las personas tenderán a confiar en ese líder político, aún en tiempos difíciles. N.A. Mosunder, Revisión de la Organización Pública, publicado junio 10 del 2021, Universidad de Bristol, Reino Unido. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Un liderazgo ético-político puede restaurar la confianza de la gente en líderes políticos. Quiero dejarles claro, sobre todo a aquellos compañeros legisladores, senadores, senadoras, legisladores, diputados y diputadas, que ya han transitado por otras legislaturas, que tienen detrás de ustedes una larga carrera política. No seguimos a un hombre, no seguimos a un hombre cualquiera. Acompañamos a un líder moral. Este es un estudio publicado el 10 de junio del 2021 en la Universidad de Bristol del Reino Unido. Entonces, cuando se refieren al emperador que vive en palacio, se le olvida el cariño, la añoranza que teníamos muchos desde niños, que nos daban vergüenza que nos hablaran en otros países o de otras regiones o en la propia historia de nuestro país, señalando los atracos, la corrupción, el engaño, la sangre. Hablan de los enfermos por una pandemia mundial con un virus prácticamente incontrolable. ¿Cómo comparar eso con Rápido y Furioso? ¿Cómo comparar eso con la campaña de violencia iniciada por el propio presidente espurio, debemos decirlo, Felipe Calderón? Entonces, que quede claro, yo misma represento a millones de personas, literalmente millones de personas, por aquello de las firmas, de buscar y encontrar firmas. Millones de personas que auténticamente hemos seguido y encontrado en la persona, en la congruencia, en la labor, en el amor a México que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, al líder, al presidente que añorábamos para estar orgullosos de nuestro país y voltear a ver nuestros símbolos patrios, la dirección del país, la conducción de una economía con sentido social y sentirnos orgullosos. Insisten los compañeros desde quien me antecedió en la palabra con toda esta trayectoria política y esta sapiencia legislativa, técnica, jurídica, en presentar tecnicismos cuando aquí se está hablando de un sí o no. ¿Están dispuestos a abrir un periodo extraordinario? ¿Sí o no? Abramos la discusión al pueblo de México. Hablan también de si es ratificación o revocación. Ok, la Constitución dice revocación. ¿Qué les parece si planteamos una combinación de ambas posturas que creo que es legítima para el pueblo de México, sobre todo tomando en cuenta la votación mayoritaria con la que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador?
Tengo la confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso quiero que permanezca. No tengo la confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto señalo que debe concluir su mandato prematuramente. El fondo realmente es la no acceso a la discusión. El fondo en realidad es que no queremos facilitar las herramientas. ¿Saben ustedes quién desarrolló el software o el programa, para decirlo en español, con el cual votamos en nuestros celulares aquí y determinamos leyes y manifestamos nuestra presencia, nuestra asistencia? ¿Quién lo desarrolló? ¿No saben? ¿Nadie? ¿No sabe nadie? Tecnologías aquí, la propia Cámara, y acabo de firmar el documento de los derechos de autor, propiedad de la Cámara respecto de ese software, de ese programa. ¿Qué significa esto? Que la tecnología y las herramientas hay para garantizar que mediante mecanismos ciudadanos podamos hacernos cargo de las consultas públicas. Sí estoy de acuerdo con el senador en que debe de continuar, debe de surgir del pueblo. Pero ¿cómo surgir del pueblo si el pueblo estaba ocupado en comer? No están fuera de la realidad. Hay que avisarles. Les está llamando a la puerta a la transformación pacífica. Somos ejemplo mundial de transformación democrática. En este momento, de Corea a Alemania, de Brasil a Sudáfrica, de Rusia a los propios Estados Unidos. Somos ejemplo. Pues los exhortamos a que sigamos ese ejemplo y que esta legislatura abre periodo de extraordinario. Prisas, por supuesto que tenemos prisa. De siglos. Estamos celebrando los 200 o reconociendo los 200 años de historia, de independencia geográfica, política de nuestro país, pero estamos iniciando los primeros años y siglos de la libertad de conciencia de los mexicanos. Ponerse de pie, pónganse de pie, compañeros. Quiero compartirles una pequeña anécdota toda vez que cuento con el tiempo. Ya lo he compartido con algunos de ustedes. ¿Saben cuánto tiempo se tardó el pueblo alemán en ondear su bandera después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto calculan? Senador, ¿cuánto creen? 60 años. La primera vez que ondearon su bandera fue en el Mundial de Fútbol de 2006. Yo soy testigo de eso. La importancia de una transformación por la vía pacífica no la dimensionamos, porque la violencia, las fosas comunes, el asesinato a mujeres en Ciudad Juárez, muchas de estas cosas les eran ajenos, mientras en esta Cámara misma había excesos, una frivolidad impresionante, insultante a todos los mexicanos, a todos, independientemente de sus necesidades. Estamos entrando en un proceso de conciencia social en donde podemos hacernos cargo de nuestro país. Por supuesto que tenemos prisa. 11 días más que suficiente. Como en el béisbol, las cosas no se acaban hasta que se acaban. Y mi mandato termina el 31 de agosto. Entonces los invitamos respetuosamente. Abran, cooperen, participen para abrir un periodo extraordinario, y en el periodo extraordinario entrarán esos argumentos técnicos, esos argumentos políticos, esos argumentos jurídicos. Pero que quede claro, yo como muchos millones literalmente, porque hay envidias, por favor. Son un poquito más, son casi 10 minutos, Presidenta. Hay envidias porque es la condición humana de alguien de quien se rieron, que le dijeron que no iba a acarrear más que 3 o 4
personas detrás de él y fuimos millones quienes acudimos a su llamado a una transformación social. Millones de personas que dejamos de un lado negocios, empresa, inclusive hasta familia, para desde diferentes trincheras participar en una transformación al lado de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Los invito, los exhorto, discutámoslo en el periodo extraordinario. Los invitamos a que estén a la altura del momento histórico. Tal vez no se han dado cuenta. ¿Y por qué menciono finalmente ponerse de pie? Porque en ese también histórico partido de fútbol entre Alemania e Italia, en el estadio de Berlín que construyera Hitler para las Olimpiadas del 36, perdió Alemania. Y el entrenador del equipo italiano les dijo que salieran rápido del estadio porque a lo mejor iba a haber botellazos, insultos. Y la respuesta fue del pueblo alemán ponerse de pie y decir: ponte de pie si eres alemán, hoy ya podemos ondear nuestra bandera. Seamos ejemplo, no tenemos que pasar por las tragedias de levantamiento social. Eso no le conviene a nadie. Bienvenida a la discusión democrática parlamentaria, bienvenido sí al periodo extraordinario hasta el último momento. Es cuanto.